¿Te has imaginado alguna vez lo que se esconde en las profundidades del océano? Un vasto mundo que, a pesar de los avances de la ciencia, continúa guardando secretos que desafían nuestra comprensión. Desde misteriosos sonidos que resuenan en las profundidades hasta objetos extraños que emergen de las sombras del mar, el océano es un lugar lleno de enigmas que nos intrigan y fascinan. ¿Qué hay detrás del sonido conocido como el bloop? Este inquietante ruido, registrado en la década de 1997, ha dejado a los científicos rascándose la cabeza. ¿Podría ser el llamado de una criatura gigantesca o quizás un fenómeno natural aún por descubrir? Cada vez que se escucha, nos recuerda lo desconocido que sigue acechando en las profundidades. Y hablemos de la anomalía del mar Báltico. Un extraño objeto fue encontrado en el fondo de estas aguas, levantando una ola de teorías sobre su origen. ¿Es un artefacto de una civilización perdida, un barco hundido, o simplemente una ilusión óptica creada por la naturaleza? La curiosidad nos lleva a preguntarnos qué más podría haber en los rincones inexplorados de nuestros océanos. Las chimeneas negras son otro de esos misterios que maravillan. Estas estructuras submarinas, que expulsan agua caliente y minerales, crean ecosistemas únicos que desafían la vida tal como la conocemos. ¿Cómo es posible que en un entorno tan hostil existan criaturas que prosperan en condiciones extremas? Las respuestas nos llevan a repensar lo que consideramos posible en la naturaleza. La desaparición del USS Scorpion es otro enigma que ha perdurado en el tiempo. Un submarino estadounidense que se desvaneció sin dejar rastro en 1968. ¿Qué sucedió realmente? ¿Un accidente trágico, un secreto militar o algo más siniestro? Cada teoría alimenta nuestra imaginación y nos recuerda que el mar puede ser un lugar tanto de maravillas como de peligros. Y luego está el fenómeno del mar lechoso, donde las aguas brillan y presentan colores insólitos. ¿Qué lo provoca? ¿Es una reacción química? ¿O quizás la manifestación de una vida marina aún no descubierta? El océano es un lienzo de colores y luces que nos invitan a explorarlo más a fondo. No podemos olvidar las famosas dunas de arena que cantan bajo el océano. Un fenómeno acústico que produce sonidos sorprendentes en el fondo marino. ¿Qué causará esos ecos? La naturaleza siempre tiene una manera de asombrarnos, incluso cuando menos lo esperamos. Mientras tanto, la bioluminiscencia en las profundidades marinas nos ofrece un espectáculo deslumbrante. Organismos que emiten luz en la oscuridad crean paisajes asombrosos que parecen sacados de un sueño. ¿Cómo han evolucionado estas criaturas para sobrevivir en un entorno tan oscuro? Sus adaptaciones son un testimonio de la increíble diversidad de la vida marina. Y hablando de estructuras misteriosas, el monumento de Yonaguni en Japón ha despertado la curiosidad de muchos. Podría ser evidencia de una civilización antigua, perdida en el tiempo y el agua. La historia del océano está llena de pistas que podrían reescribir lo que sabemos sobre nuestro pasado. Las piscinas de salmuera submarinas son otro fenómeno intrigante. Áreas con una salinidad extrema que desafían la vida marina. ¿Qué tipo de organismos podrían sobrevivir en estas condiciones extremas? El océano es un lugar de extremos, donde incluso las formas de vida más resistentes se enfrentan a desafíos inimaginables. No menos curiosos son el pez barreleye, con su cabeza transparente que revela ojos fascinantes, y los misteriosos volcanes submarinos que emergen de la oscuridad. Cada uno de ellos nos recuerda que el océano aún tiene muchos secretos por revelar. La vida en las profundidades marinas está llena de sorpresas, desde el enigmático pez remo gigante hasta las ruinas de Pavlopetri, una antigua ciudad sumergida en Grecia. Cada historia es un recordatorio de las civilizaciones que alguna vez habitaron la Tierra y de los misterios que la ciencia aún está tratando de resolver. Al final,
El gigantismo de las profundidades marinas y el acceso a lugares como el punto más profundo de la fosa de las Marianas son solo algunas de las maravillas que nos quedan por explorar. La vida marina, con sus comportamientos extraños y fascinantes, continúa desafiando nuestra comprensión. Y así, mientras reflexionamos sobre los misterios del océano, nos damos cuenta de que cada ola que rompe en la orilla es un recordatorio de que, aunque hemos aprendido mucho, el mar guarda muchos secretos y, sin duda, siempre habrá más preguntas que respuestas. La búsqueda de conocimiento por parte de la ciencia continúa, y el océano sigue siendo un vasto territorio lleno de posibilidades. ¿Qué más descubriremos en futuras exploraciones? La aventura apenas comienza. ¿Qué misterio se oculta tras un sonido que retumba en las profundidades del océano? En 1997, un extraño y potente sonido fue registrado por un sistema de hidrófonos en el Pacífico Sur. Este fenómeno sonoro, conocido como el bloop, dejó a los científicos perplejos. Pero, ¿qué lo causó realmente? Algunos sugirieron que podría ser el canto de una criatura marina gigantesca, mientras que otros apuntaron a la actividad geológica. Sin embargo, a pesar de los años de investigación, la verdad sigue siendo un enigma. Estamos ante un eco de algo que jamás hemos visto. La naturaleza tiene sus propios secretos, y el océano es un enorme cofre de tesoros desconocidos. En 2012, un equipo de exploradores descubrió un objeto inusual en el fondo del mar Báltico. Su forma peculiar y su apariencia anómala hicieron que surgieran teorías fascinantes. ¿Podría ser parte de una antigua civilización? ¿O tal vez un artefacto extraterrestre? Las especulaciones no se hicieron esperar, y con cada nueva investigación, el misterio se profundiza aún más. ¿Qué más oculta el fondo de ese mar? Las chimeneas negras son otra maravilla del océano, que parece sacada de una película de ciencia ficción. Estas estructuras submarinas expulsan agua caliente y minerales, creando ecosistemas vibrantes que desafían la lógica. Imagínate un lugar donde la vida florece en la oscuridad, alimentándose de los minerales que brotan de la tierra misma. ¿Cómo es posible que en un entorno tan extremo, donde la luz solar no penetra, existan criaturas tan diversas y complejas? Este fenómeno nos plantea preguntas sobre la adaptabilidad de la vida y la naturaleza misma de los ecosistemas. A través de las aguas, también encontramos relatos inquietantes sobre la desaparición del USS Scorpion, un submarino estadounidense que se hundió en 1968. Sin dejar rastro, su desaparición ha llevado a numerosas teorías, desde fallos mecánicos hasta encuentros con fenómenos inexplicables. ¿Qué sucedió realmente esa fatídica noche? Las especulaciones han mantenido vivo el interés por este caso, y el misterio sigue atormentando a quienes buscan respuestas. ¿Es posible que el océano esté guardando los secretos de su destino? Finalmente, los misterios del océano no solo residen en sus profundidades, sino también en sus extraños fenómenos. El efecto del mar lechoso, donde las aguas brillan con colores insólitos, ha desconcertado a los marineros durante siglos. ¿Qué causa este fenómeno visual? Las teorías varían desde la bioluminiscencia de organismos microscópicos hasta interacciones químicas en el agua. Cada uno de estos misterios que el océano ofrece es una invitación a explorar más allá de lo conocido, a preguntarnos sobre la naturaleza de la vida y los secretos que aún nos quedan por descubrir. ¿Qué más nos depara el vasto y misterioso océano? En las profundidades del mar Báltico, un enigma ha capturado la atención de científicos y entusiastas por igual. ¿Qué es ese extraño objeto que se descubrió en el fondo del océano? Algunos lo han descrito como una estructura que recuerda a una especie de nave, mientras que otros piensan que podría ser algo completamente diferente. Desde su descubrimiento,
ha surgido una ola de teorías que intentan explicar su origen y propósito. ¿Podría ser un artefacto de una civilización antigua o tal vez una creación de la naturaleza que aún no comprendemos del todo? Las especulaciones han llevado a muchos a preguntarse si hay más en este objeto de lo que parece a simple vista. ¿Podría ser un vestigio de un pasado oculto en las aguas del mar Báltico? A medida que los investigadores intentan desentrañar este misterio, surgen más dudas que respuestas. Los escépticos argumentan que puede ser simplemente una formación natural, pero la forma inusual y las características del objeto han dejado a algunos sin aliento. ¿Qué secretos guarda realmente el fondo del mar? Uno de los aspectos más intrigantes de esta anomalía es su relación con la historia de la región. ¿Podría estar conectada con eventos históricos que han dejado huella en las culturas que rodean el Báltico? Las teorías varían desde la posibilidad de que se trate de un submarino que se hundió durante la Segunda Guerra Mundial hasta la idea de que podría ser un antiguo objeto de culto. Imagina las historias que podrían contarse si este objeto pudiera hablar. ¿Qué revelaciones nos traería de tiempos pasados? Los científicos han realizado diversas expediciones para estudiar este misterio, utilizando tecnología avanzada para explorar los rincones más oscuros del océano. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, el objeto sigue siendo esquivo y su verdadera naturaleza permanece oculta. ¿Qué más se encontrará en el fondo del mar Báltico? La curiosidad crece a medida que se acumulan datos y se realizan nuevas exploraciones. Cada inmersión revela más preguntas que respuestas, y la comunidad científica se siente cada vez más intrigada por la posibilidad de descubrir algo que podría cambiar nuestra comprensión del pasado. Mientras la búsqueda continúa, el objeto en el mar Báltico se convierte en un símbolo del misterio que rodea el océano. ¿Qué otras verdades están escondidas bajo las olas? La historia de esta anomalía nos recuerda que, a pesar de los avances de la ciencia, aún hay mucho por descubrir en las profundidades del mar. Y así, la búsqueda de respuestas sigue, impulsando a investigadores y curiosos a adentrarse en un mundo donde cada ola puede ocultar un nuevo misterio por desvelar. ¿Quién sabe qué más nos deparará el océano? Las chimeneas negras son uno de los fenómenos más fascinantes y enigmáticos del océano. Pero, ¿qué son exactamente? Estas estructuras submarinas, que parecen salidas de una película de ciencia ficción, son en realidad fuentes hidrotermales que expulsan agua caliente y rica en minerales desde el interior de la Tierra. Pero, ¿por qué son tan especiales? La respuesta radica en la vida que albergan. En un entorno donde la luz solar jamás penetra, estas chimeneas crean ecosistemas vibrantes que desafían nuestra comprensión de la vida en el planeta. ¿Te imaginas un lugar donde las temperaturas superan los 300 grados centígrados y sin embargo la vida prospera? En las chimeneas negras, eso es exactamente lo que sucede. El agua que brota de estas estructuras es tan caliente que podría hervir, pero en su camino hacia la superficie está cargada de minerales y nutrientes que alimentan a una sorprendente variedad de organismos. Desde enormes gusanos tubícolas hasta extrañas criaturas similares a langostas, la fauna que habita en estos ecosistemas es completamente única y se ha adaptado a condiciones extremas. ¿Cómo es posible que la vida se haya adaptado a tales entornos? La química del agua que sale de las chimeneas es sorprendente. Al entrar en contacto con el agua fría del océano, los minerales se precipitan y forman depósitos que pueden llegar a ser enormes. Estas estructuras no solo son fascinantes por su forma, sino que también nos cuentan la historia del planeta. Cada chimenea negra es un registro del pasado geológico de la Tierra. Entonces, ¿qué secretos ocultan? ¿Podrían estas chimeneas ser una clave para entender la actividad volcánica del planeta o incluso el origen de la vida misma?
Uno de los aspectos más intrigantes de las chimeneas negras es su relación con la exploración científica. Desde su descubrimiento en la década de 1977, han sido objeto de numerosas expediciones. Los científicos han utilizado submarinos no tripulados y tecnología avanzada para estudiar estos ecosistemas. Pero, ¿qué nos han enseñado hasta ahora? Cada nuevo hallazgo abre la puerta a más preguntas. Por ejemplo, ¿qué otros tipos de vida podrían existir en lugares similares? Quizás incluso en otros planetas donde las condiciones sean extremas. A medida que los investigadores continúan explorando estas maravillas del océano, nos enfrentamos a una pregunta fundamental. ¿Qué papel juegan las chimeneas negras en la salud del océano? Con el cambio climático y la actividad humana afectando a nuestros mares, la comprensión de estos ecosistemas se vuelve aún más crucial. La vida en las chimeneas negras es un recordatorio de la resiliencia de la naturaleza, pero también de nuestra responsabilidad de proteger estos entornos únicos. ¿Podremos descubrir los secretos que estas estructuras enigmáticas guardan para la humanidad? El tiempo lo dirá. La desaparición del USS Scorpion es uno de los grandes enigmas de la historia naval estadounidense. Un submarino que, en 1968, se perdió en las profundidades del Océano Atlántico, dejando a su paso un rastro de preguntas que aún hoy no tienen respuesta. ¿Qué pudo haberle sucedido a esta poderosa embarcación, que contaba con tecnología avanzada para su época? Imagina un submarino que se hunde en silencio, sin dejar rastro, mientras sus tripulantes luchan por sobrevivir en un entorno hostil. La historia comienza cuando el USS Scorpion salió de su base en Norfolk, Virginia, con rumbo a su última misión, un viaje que nunca regresaría. Apenas días después de su partida, la Armada de los Estados Unidos perdió contacto con el submarino. La angustia creció cuando se conoció que el Scorpion no había logrado reportar su regreso. ¿Cómo pudo desaparecer sin dejar señales de emergencia o un solo mensaje de advertencia? Los esfuerzos de búsqueda se intensificaron, y tras varios días de búsqueda, el submarino fue finalmente localizado a más de 3.000 metros de profundidad. Sin embargo, lo que se encontró en el fondo del mar planteó aún más preguntas. ¿Por qué el Scorpion se hundió en un área donde se creía que no había peligros inminentes? Los análisis iniciales de los restos del submarino revelaron daños misteriosos en su casco, pero no se logró determinar una causa concluyente para su hundimiento. ¿Podría haber sido un fallo mecánico? ¿Un ataque enemigo? Las teorías abundan, y cada una sugiere un escenario diferente, desde un torpedo amistoso que falló en su objetivo hasta una explosión accidental de su propio armamento. Cada opción es más inquietante que la anterior. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más fascinante. Algunos expertos han sugerido que el USS Scorpion podría haber estado involucrado en actividades secretas de espionaje, lo que podría haberlo puesto en peligro. Las familias de los tripulantes, quienes esperaban ansiosamente respuestas sobre el destino de sus seres queridos, se enfrentaron a la frustración de un silencio prolongado. ¿Qué ocurrió realmente en esos momentos finales? Las especulaciones continúan alimentando la imaginación popular, mientras que la información oficial se mantiene en gran medida en secreto. A lo largo de los años, han surgido numerosas teorías conspirativas, algunas más plausibles que otras, pero todas han dejado un sabor amargo de incertidumbre. ¿Acaso la verdad sobre el destino del USS Scorpion es un misterio que jamás se resolverá? Hoy en día, el caso del USS Scorpion es un recordatorio de lo poco que realmente sabemos sobre las profundidades del océano y los secretos que esconde. Cada rincón de ese vasto y oscuro mundo puede ser un refugio para historias que desafían la lógica y la razón.
¿Qué otros misterios aguardan en las profundidades, esperando ser descubiertos? Mientras la ciencia sigue explorando y desentrañando enigmas, la desaparición del USS Scorpion permanecerá como un símbolo de lo desconocido, un eco de la incertidumbre que rodea a la vida en el mar. La búsqueda de respuestas continúa, impulsando a futuras generaciones a explorar los límites del océano y a enfrentar sus propios misterios. ¿Sabías que en algunos lugares del océano, el agua parece brillar como si estuviera llena de estrellas? Este fenómeno se conoce como el efecto del mar lechoso y ha fascinado a científicos y exploradores durante generaciones. Pero, ¿qué es exactamente lo que provoca este espectáculo lumínico? El mar lechoso es el resultado de la bioluminiscencia, un fenómeno natural en el que ciertos organismos marinos producen luz. Algunos de estos seres son diminutos, como el fitoplancton, mientras que otros pueden ser más grandes, como medusas y peces. Pero, ¿cómo es posible que estos organismos generen luz en la oscuridad del océano? La respuesta radica en un proceso químico en el que la luciferina, una sustancia presente en estos organismos, reacciona con el oxígeno, produciendo luz. Así, las aguas se iluminan, creando un espectáculo que, en la vastedad del océano, parece sacado de un cuento de hadas. Imagina estar en medio del océano, rodeado de la oscuridad total, y de repente, el agua comienza a brillar a tu alrededor. ¿Te has preguntado qué hay detrás de este fenómeno? La bioluminiscencia no solo es fascinante a la vista, sino que también juega un papel crucial en la vida marina. Muchos organismos la utilizan como una forma de defensa, iluminándose para desorientar a sus depredadores. Otros, como algunos tipos de calamares, la emplean para comunicarse entre sí. Pero, ¿por qué hay lugares específicos donde este efecto es más visible? Algunos científicos creen que la concentración de fitoplancton en ciertas áreas, junto con las condiciones del agua, como la temperatura y la salinidad, son factores determinantes. En definitiva, el efecto del mar lechoso no solo es un espectáculo visual, sino una estrategia de supervivencia en el mundo marino. A medida que profundizamos en este tema, surge una pregunta intrigante. ¿Qué otras maravillas ocultas nos ofrece el océano? Investigaciones recientes han revelado que la bioluminiscencia no es exclusiva de los organismos más pequeños. Existen peces que pueden iluminar su cuerpo para atraer a sus presas o para camuflarse de sus depredadores. Por ejemplo, el pez linterna utiliza esta habilidad para crear patrones de luz que lo hacen casi invisible en las profundidades oscuras. ¿Te imaginas un mundo donde la luz es el lenguaje de la vida? En este ecosistema, la bioluminiscencia no solo es un fenómeno visual, sino un componente esencial para la comunicación y la caza en la oscuridad. Sin embargo, el efecto del mar lechoso no se limita solo a la belleza estética. Este fenómeno también es un indicador del estado de salud de nuestros océanos. Un aumento en la bioluminiscencia puede señalar cambios en la composición de las aguas, como el aumento de nutrientes o la presencia de contaminantes. Así, mientras admiramos su belleza, también debemos prestar atención a lo que nos dice sobre el medio ambiente marino. ¿Podría ser que este resplandor en el agua sea un llamado de alerta sobre el equilibrio ecológico del océano? La ciencia continúa investigando, y cada descubrimiento nos acerca un poco más a entender la compleja relación entre la bioluminiscencia y la salud de nuestros mares. Finalmente, mientras reflexionamos sobre el efecto del mar lechoso, es imposible ignorar el asombro que genera. Cada destello de luz en el océano es un recordatorio de que aún hay mucho por descubrir en las profundidades marinas. ¿Qué otros secretos esconde el océano? La bioluminiscencia es solo una de las muchas maravillas que nos ofrece este vasto y misterioso mundo. La próxima vez que te encuentres frente al mar, recuerda que bajo la superficie hay un universo lleno de vida, luz y misterios esperando a ser revelados.
La búsqueda de respuestas sobre estos fenómenos continúa, y cada nuevo hallazgo nos invita a explorar y apreciar aún más la belleza y complejidad del océano. En las profundidades del océano, existe un fenómeno tan extraño que parece sacado de una historia de ciencia ficción: las dunas de arena que cantan bajo el agua. Pero, ¿qué es exactamente lo que produce estos sonidos tan misteriosos? Estas formaciones submarinas generan un fenómeno acústico único, donde las partículas de arena se mueven al compás de las corrientes marinas, creando una especie de melodía que puede ser escuchada por quienes se aventuran a explorar estas áreas. La naturaleza se convierte en un compositor y el océano en su escenario. ¿Cuál es el origen de estos sonidos? Los investigadores han descubierto que el canto de las dunas de arena se produce cuando las corrientes marinas arrastran la arena, haciendo que las partículas rocen entre sí. Este roce genera vibraciones que se propagan a través del agua, creando un eco que puede ser percibido a grandes distancias. La curiosidad se despierta al preguntarnos qué otras melodías podrían estar escondidas en las profundidades, esperando ser descubiertas por el oído humano. Las dunas de arena no solo son un espectáculo visual, sino que también son un refugio para muchas criaturas marinas. ¿Te imaginas cómo estos ecos pueden influir en la vida de los seres que habitan cerca de estas formaciones? Algunos científicos sugieren que estos sonidos pueden servir como una especie de comunicación entre las especies o incluso como una herramienta para la localización de presas. En un mundo donde la supervivencia es un constante desafío, cada detalle cuenta y el canto de las dunas podría ser la clave para entender un poco más el complejo ecosistema marino. Sin embargo, el misterio no termina ahí. Existen leyendas sobre marineros que han escuchado estos cantos mientras navegaban, y muchos aseguran que estas melodías tienen un efecto hipnótico. ¿Qué impacto tienen estos sonidos en el estado emocional de aquellos que se aventuran en el océano? Algunos relatos cuentan que los navegantes, al oír estos ecos, sienten una profunda conexión con el mar, como si fueran parte de algo mucho más grande. Pero, ¿es realmente la música del océano un canto de bienvenida o un aviso para alejarse? A medida que la tecnología avanza, más investigadores se sumergen en el estudio de estos fenómenos acústicos. Con la ayuda de dispositivos submarinos, se pueden capturar y analizar estos sonidos en formas que antes eran inimaginables. ¿Qué nuevos secretos revelarán las dunas de arena que cantan? La exploración del océano es un viaje sin fin, lleno de sorpresas y misterios. Cada melodía es una invitación a descubrir los secretos que aún permanecen ocultos en las profundidades, donde la ciencia y la curiosidad humana se entrelazan en un eterno baile de exploración. En las profundidades del océano, existe un fenómeno tan fascinante que parece sacado de una película de ciencia ficción. Hablamos de la bioluminiscencia, un asombroso espectáculo natural que ilumina las aguas oscuras con un brillo misterioso. Pero, ¿qué es exactamente la bioluminiscencia? Se trata de la capacidad que tienen ciertos organismos para emitir luz. Desde pequeños copépodos hasta grandes medusas, estos seres han desarrollado esta habilidad como una estrategia de supervivencia. Pero, ¿por qué algunos organismos utilizan esta luz en las profundidades marinas? La respuesta puede variar. Desde atraer presas hasta ahuyentar depredadores, la bioluminiscencia es una herramienta de la naturaleza que revela la increíble adaptabilidad de la vida en el océano. Imagina navegar por aguas oscuras y de repente el mar comienza a brillar a tu alrededor. Este espectáculo, que podría parecer un sueño, es en realidad un fenómeno real. Los investigadores han documentado que la bioluminiscencia puede ser desencadenada por varios factores, como el movimiento del agua. ¿Sabías que algunas especies de fitoplancton, cuando son agitados, iluminan el océano como si fueran estrellas en el cielo? Este fenómeno no solo es visualmente impresionante, sino que también tiene un impacto en el ecosistema marino.
¿Cómo influye la bioluminiscencia en la vida de las criaturas que habitan en estos oscuros reinos? Al actuar como un sistema de comunicación y defensa, la luz se convierte en un lenguaje universal en el mundo submarino. Ahora bien, no todas las bioluminiscencias son iguales. Existen diferentes tipos de organismos que emiten luz de maneras únicas. Por ejemplo, algunas medusas tienen la capacidad de cambiar su color y brillo, mientras que ciertos peces de las profundidades, como el famoso pez linterna, poseen órganos luminosos que les permiten atraer a sus presas en la penumbra. ¿Te has preguntado cómo estas criaturas han evolucionado para adaptarse a un entorno tan hostil? La bioluminiscencia es un claro ejemplo de la maravilla de la evolución, donde la luz se convierte en una herramienta vital para la supervivencia. Pero la bioluminiscencia no solo es un fenómeno que se observa en aguas profundas. En realidad, también podemos encontrarla en zonas costeras. En algunas playas, el agua parece iluminarse al ser tocada, creando una experiencia mágica para quienes tienen la suerte de presenciarlo. ¿Te imaginas caminar por la orilla y ver cómo tus pasos dejan un rastro de luz? Este fenómeno es conocido como mar de estrellas y es causado por microorganismos que brillan al ser perturbados. La ciencia nos dice que esta luz puede ser una respuesta a cambios físicos en su entorno, pero eso no hace que el espectáculo sea menos asombroso. Finalmente, la bioluminiscencia sigue siendo un campo de estudio intrigante para los científicos. A medida que exploramos más a fondo los océanos, descubrimos nuevas especies que exhiben esta fascinante habilidad. ¿Qué más nos revelarán las profundidades del mar sobre la bioluminiscencia? Cada descubrimiento nos acerca más a entender no solo la vida marina, sino también los secretos que esconde este vasto y enigmático mundo. En un océano lleno de misterios, la bioluminiscencia brilla como un recordatorio de que, incluso en la oscuridad, la vida siempre encuentra una manera de iluminar su camino. ¿Qué secretos ocultan las profundidades del océano japonés? En la costa de Yonaguni hay una serie de estructuras submarinas que han desconcertado a investigadores y curiosos por igual. ¿Podrían ser estas formaciones el vestigio de una civilización antigua o son simplemente una obra de la naturaleza? Estas preguntas han despertado la imaginación de muchos, generando teorías que van desde las más plausibles hasta las más fantásticas. La primera vez que se descubrieron estas estructuras en 1985, la comunidad científica se vio dividida. Algunos afirmaban que eran el resultado de la erosión natural, mientras que otros sostenían que eran restos de un asentamiento humano. Al observar estas piedras gigantes, se puede notar que poseen ángulos rectos y escalones, características que parecen poco comunes en la naturaleza. ¿Cómo es posible que la madre naturaleza haya creado algo tan simétrico y regular? Las teorías sobre su origen han proliferado. Algunos creen que son parte de una ciudad sumergida, conocida como la Atlántida del Este, mientras que otros sugieren que estos bloques son simplemente un fenómeno geológico. La falta de evidencia concluyente ha mantenido viva la controversia, y cada nuevo explorador que se aventura a estas aguas añade su propio capítulo a esta fascinante historia. Los arqueólogos han realizado expediciones para investigar más a fondo, pero los resultados son mixtos. Por un lado, algunos hallazgos parecen indicar que pudo haber un asentamiento humano en la zona, pero la datación de estos restos es complicada. ¿Qué nos dirán los análisis futuros sobre la historia de Yonaguni? La especulación no se detiene, y las historias de mitos y leyendas locales enriquecen aún más el misterio. Las comunidades cercanas hablan de dioses y héroes que habitaron estas tierras, dejando tras de sí huellas que aún no hemos logrado descifrar. Mientras tanto, el atractivo de las estructuras de Yonaguni sigue atrayendo a turistas y aventureros. Equipos de buceo y documentales han hecho de este lugar un punto de interés en el mundo de la exploración marina.
¿Qué es lo que impulsa a tantas personas a sumergirse en estas aguas misteriosas? La promesa de desentrañar un secreto antiguo, de descubrir lo que ha permanecido oculto durante siglos, es un atractivo poderoso. Cada inmersión ofrece la posibilidad de encontrar algo extraordinario, un fragmento de historia que podría cambiar nuestra comprensión del pasado. A medida que la tecnología avanza y las exploraciones submarinas se vuelven más sofisticadas, la curiosidad por el monumento de Yonaguni no hace más que crecer. Estamos a punto de resolver uno de los grandes enigmas de la historia humana. O tal vez el misterio de Yonaguni es un recordatorio de cuántos secretos permanecen ocultos en el océano, esperando a ser descubiertos. Aunque la ciencia aún no ha proporcionado respuestas definitivas, la búsqueda de conocimiento sigue siendo una aventura emocionante que nos invita a explorar más allá de lo conocido hacia las profundidades de un mundo lleno de maravillas y enigmas. Las profundidades del océano guardan secretos que desbordan la imaginación, y entre ellos se encuentran las piscinas de salmueras submarinas. Pero, ¿qué son exactamente? Estas áreas son como islas de agua salada en medio del océano, donde la salinidad es tan alta que la vida marina tiene dificultad para sobrevivir. ¿Te imaginas un lugar donde el agua es tan densa que casi parece un líquido separado del resto del mar? En estas piscinas, la concentración de sal es tan extrema que muchas criaturas simplemente no pueden vivir en su interior, lo que las convierte en ecosistemas únicos y misteriosos. ¿Por qué existen estas extrañas formaciones? La respuesta está en la geología del fondo marino. Las piscinas de salmuera se forman cuando el agua de mar se evapora en condiciones específicas, dejando atrás una alta concentración de sal. Con el tiempo, esta sal se acumula y crea estas lagunas en el fondo del océano. Pero, ¿cómo es posible que un lugar tan inhóspito albergue vida? Aunque la salmuera es mortal para la mayoría de las especies, algunas criaturas han encontrado una forma de adaptarse. Organismos como las branquias de salmuera, que son capaces de sobrevivir en este entorno extremo, son un recordatorio de cómo la vida puede prosperar incluso en las condiciones más adversas. Sin embargo, las piscinas de salmuera no solo son fascinantes por su composición, también tienen un papel crucial en el ecosistema marino. Al ser más densas que el agua circundante, estas piscinas pueden actuar casi como un banco de nutrientes. Cuando se mezclan con el agua normal, liberan minerales que son esenciales para la vida marina, lo que puede provocar explosiones de vida en los alrededores. Pero, ¿qué tipo de criaturas se benefician de este fenómeno? Desde pequeños organismos hasta grandes especies, todos pueden verse afectados por la riqueza que estas piscinas aportan al océano. A pesar de su importancia, el estudio de las piscinas de salmuera es complicado. La dificultad para acceder a estas profundidades y las condiciones extremas han limitado nuestra comprensión. ¿Qué más se esconde en estas áreas? ¿Existen especies desconocidas que aún no hemos descubierto? Los científicos continúan investigando, y cada nueva expedición ofrece la posibilidad de revelar secretos que han permanecido ocultos durante siglos. La curiosidad humana y la tecnología moderna están siempre a la espera de desentrañar estos enigmas marinos. Finalmente, las piscinas de salmueras submarinas son un recordatorio de que, a pesar de lo que conocemos, el océano sigue siendo un vasto territorio inexplorado. Cada rincón del mar tiene su propia historia, y cada descubrimiento nos acerca un poco más a entender la complejidad de la vida en nuestro planeta. Así que la próxima vez que pienses en el océano, recuerda que hay lugares donde la salinidad es tan alta que la vida debe luchar por sobrevivir, y que, en esos lugares, pueden existir maravillas que aún están por ser descubiertas. En las profundidades del océano habita una criatura que parece sacada de una película de ciencia ficción, el pez barreleye. Este inusual pez, que se encuentra a grandes profundidades, tiene una característica fascinante. Su cabeza es transparente.
Pero, ¿por qué la naturaleza optó por un diseño tan peculiar? La respuesta podría estar relacionada con su entorno. Al vivir en la oscuridad absoluta de las profundidades marinas, la cabeza transparente del pez barreleye le permite tener una visión más clara de lo que sucede a su alrededor. Imagina poder ver más allá de lo que tus ojos normalmente perciben, como si tu cabeza fuera una ventana al mundo submarino. ¿Qué secretos podría estar observando en la penumbra? Este pez no solo destaca por su apariencia, sino también por sus ojos. En lugar de ser simples órganos visuales, los ojos del barreleye son extraordinariamente grandes y están orientados hacia arriba. ¿Te imaginas cómo sería mirar hacia el cielo desde el fondo del mar? Esto le permite detectar la luz que emite la bioluminiscencia de otros seres marinos, así como a sus depredadores. En un lugar donde la oscuridad reina, tener una visión privilegiada es una ventaja crucial. Pero, ¿qué otras adaptaciones sorprendentes podrían existir en las criaturas que habitan en las profundidades del océano? Además de su cabeza transparente y sus ojos únicos, el pez barreleye se alimenta de una dieta interesante. Se alimenta principalmente de medusas y otros organismos que flotan en la columna de agua. Pero, ¿cómo logra atraparlos en un mundo donde la luz escasea y el movimiento es la clave para sobrevivir? Esta criatura ha desarrollado un método ingenioso para cazar, utilizando su forma aplanada y su habilidad para nadar suavemente. Al acercarse sigilosamente a sus presas, puede lanzarse sobre ellas en un abrir y cerrar de ojos. Es un verdadero maestro del sigilo en el vasto océano. Sin embargo, a pesar de su adaptabilidad, el pez barreleye enfrenta desafíos en su hábitat. La contaminación y el cambio climático están afectando los ecosistemas marinos de maneras que apenas comenzamos a comprender. ¿Qué pasará con las criaturas que dependen de un entorno equilibrado para sobrevivir? La vulnerabilidad de estas especies nos recuerda la importancia de proteger nuestros océanos y los misterios que albergan. Cada vez que exploramos las profundidades, descubrimos más sobre la vida marina, pero también nos enfrentamos a la realidad de que muchas de estas criaturas podrían desaparecer si no actuamos a tiempo. A medida que continuamos investigando el océano y sus habitantes, el pez barreleye se convierte en un símbolo de la maravilla que se esconde en las profundidades. Su existencia nos invita a reflexionar sobre la diversidad de la vida marina y las adaptaciones sorprendentes que han desarrollado las criaturas para sobrevivir en condiciones extremas. ¿Qué otros misterios aún nos esperan en las profundidades? La ciencia sigue explorando y cada nuevo descubrimiento nos acerca más a desvelar los secretos del océano. En un mundo donde la curiosidad y la exploración son esenciales, el pez barreleye nos recuerda que aún hay tanto por aprender y descubrir en el vasto y misterioso mar. En lo profundo de nuestros océanos se encuentran fenómenos que desafían la lógica y la razón. Uno de los más intrigantes son los volcanes submarinos. Pero, ¿qué son exactamente y cómo funcionan? Imagina un lugar en el fondo del mar donde la actividad geológica se manifiesta de maneras sorprendentes. Estos volcanes, que se localizan en las dorsales oceánicas y en los bordes de las placas tectónicas, son como gigantes dormidos que, de vez en cuando, despiertan para liberar magma y gases a través de erupciones. Pero, ¿cómo es posible que estas erupciones ocurran en la oscuridad total, lejos de la vista humana? La mayoría de nosotros asociamos los volcanes con paisajes terrestres llenos de lava y humo, pero en el océano, estas erupciones pueden crear paisajes completamente diferentes. ¿Sabías que cuando un volcán submarino entra en erupción, puede liberar enormes cantidades de agua caliente y minerales al océano? Esto no solo provoca cambios en la temperatura del agua, sino que también da lugar a la formación de chimeneas hidrotermales. Estas estructuras
que parecen fumarolas en el fondo del mar, son calderas de vida y energía, donde organismos únicos prosperan en condiciones extremas. Pero, ¿qué tipo de vida se puede encontrar aquí, en un ambiente tan hostil? La respuesta es asombrosa. En estos ecosistemas, la vida se adapta de maneras sorprendentes. Organismos como los gusanos tubícolas y las camarones quimiosintéticos se alimentan de los nutrientes que provienen de estas erupciones. Pero, ¿cómo es posible que estos seres vivos prosperen sin la luz del sol? En lugar de depender de la fotosíntesis, estos organismos utilizan la energía química de los compuestos que emanan de las chimeneas. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cuántas otras formas de vida podrían existir en los rincones más oscuros y profundos de nuestros océanos? A pesar de todo lo que hemos descubierto sobre los volcanes submarinos, todavía queda mucho por explorar. Cada erupción puede revelar nuevas especies y ecosistemas, pero también plantea preguntas sobre cómo estos fenómenos afectan el clima y la química de nuestros océanos. ¿Cómo influyen en el ciclo del carbono y en la salud de nuestro planeta? La verdad es que los volcanes submarinos no solo son fascinantes por su actividad, sino también por su papel crucial en el mantenimiento del equilibrio ecológico en el océano. Mientras la ciencia avanza en su búsqueda de respuestas, se nos invita a maravillarnos ante los misterios de estos gigantes submarinos. ¿Qué secretos guardan en sus profundidades? Tal vez nunca lleguemos a conocer todas las respuestas, pero lo que es seguro es que los volcanes submarinos continúan siendo un recordatorio de la inmensa y enigmática belleza de nuestro planeta. En cada erupción, en cada chispa de lava, hay una historia que contar, un misterio que explorar y una conexión profunda con la vida que florece a pesar de las adversidades. ¿Estás listo para descubrir lo que el océano tiene reservado para nosotros? ¿Quién es Julia? ¿Y por qué ha capturado la imaginación de científicos y aficionados a la biología marina por igual? Este intrigante pez, cuyo nombre verdadero es el pez de los ojos grandes, se ha convertido en un símbolo de los misterios que habitan en las profundidades del océano. Con su aspecto peculiar y su extraño comportamiento, Julia nos ofrece una ventana hacia un mundo que todavía desconocemos. ¿Qué secretos guarda en su vida en las profundidades? ¿Por qué es tan especial y enigmática? El pez barreleye, como se le conoce comúnmente, se caracteriza por su cabeza transparente, que permite observar sus ojos fascinantes, adaptados para ver en la oscuridad abismal. Pero, ¿cómo es posible que un pez tenga una cabeza tan inusual? Este rasgo único no solo lo hace parecer de otro mundo, sino que también le proporciona ventajas en su entorno. Gracias a su anatomía, puede captar la luz tenue que emana de otros seres bioluminiscentes. Esto no solo lo ayuda a alimentarse, sino que también lo protege de depredadores. ¿No es asombroso pensar en cómo la evolución ha moldeado a este pez para sobrevivir en un mundo tan hostil? Julia no es solo un pez común, es un testigo de fenómenos marinos extraordinarios. En las profundidades del océano, donde la luz solar no llega, la vida se adapta de maneras sorprendentes. ¿Qué otras criaturas extrañas existen en este reino oscuro? A medida que los científicos exploran más sobre el hábitat de Julia, han descubierto un ecosistema vibrante y lleno de sorpresas. Desde especies que emiten luz hasta criaturas que caminan sobre el fondo marino, la biodiversidad en estas aguas es realmente fascinante. ¿Qué más nos revelará el océano a medida que profundizamos en su exploración? Sin embargo, el pez barreleye también enfrenta desafíos. A medida que su hábitat se ve amenazado por la contaminación y el cambio climático, surge una pregunta inquietante. ¿Podremos proteger a Julia y a otros habitantes de las profundidades? La investigación sobre este pez y su entorno es crucial para entender cómo las actividades humanas están afectando el equilibrio marino. La conservación de estos ecosistemas no solo es vital para la supervivencia de especies como Julia, sino también para el bienestar del planeta en su conjunto.
¿Qué podemos hacer para ayudar a preservar estos misterios del mar profundo? En conclusión, Julia representa la maravilla y la vulnerabilidad de la vida en las profundidades marinas. Su existencia nos recuerda que el océano es un vasto mundo lleno de enigmas por descubrir. Cada nueva investigación sobre el pez barreleye nos acerca un poco más a entender los secretos de las profundidades. Tal vez, al aprender más sobre Julia y sus compañeros de hábitat, también podamos encontrar respuestas a las preguntas más profundas sobre nuestro propio planeta. ¿Quién sabe qué otros secretos nos revelará el océano en el futuro? El pez remo gigante, conocido como el rey de los espejos, es una criatura que ha capturado la imaginación de quienes exploran los misterios del océano. Pero, ¿qué hace que este pez sea tan enigmático? Su apariencia es, sin duda, única. Con su cuerpo alargado y aplanado, que puede alcanzar hasta 13 metros de longitud, el pez remo se asemeja a una serpiente que nada en las profundidades. Sin embargo, lo más fascinante de este pez es su comportamiento. ¿Por qué se le ha apodado el pez de los mitos? Muchos relatos de marineros y pescadores han surgido a lo largo de los años, describiéndolo como una criatura casi mítica, una especie de dragón que emerge de las profundidades. Estas historias han alimentado leyendas y teorías sobre su existencia, pero ¿cuánto hay de verdad en ellas? Los avistamientos de este pez son raros y a menudo se producen en circunstancias misteriosas. ¿Por qué es tan escaso en las aguas que exploramos? Se cree que habita en las profundidades del océano, en zonas donde la luz apenas penetra. De hecho, se ha reportado que el pez remo pasa la mayor parte de su vida en aguas profundas, alejándose de la costa y de la curiosidad humana. Esto ha llevado a muchos a preguntarse, ¿qué secretos guarda en su mundo submarino? Los científicos han intentado estudiar su comportamiento y hábitat, pero la accesibilidad a estas profundidades es un gran desafío. ¿Qué otras sorpresas nos esperan en las zonas que el pez remo llama hogar? Su biología es tan intrigante como su forma de vida. El pez remo tiene una estructura ósea inusual y una cabeza que parece casi transparente. Pero, ¿por qué tiene esta apariencia tan peculiar? Algunos investigadores sugieren que su forma le permite deslizarse con agilidad en el agua, utilizando menos energía para desplazarse. Esto es crucial en las profundidades, donde la comida puede ser escasa. Pero, ¿qué come realmente este pez? Aunque se sabe que se alimenta de medusas y otros organismos pequeños, el misterio persiste. ¿Cómo caza en un entorno tan oscuro y profundo? Además de su aspecto físico y su dieta, el pez remo gigante tiene un lugar especial en la cultura popular. Ha sido representado en numerosas películas, libros y programas de televisión como una criatura mística que simboliza lo desconocido del océano. Pero, ¿por qué ha capturado tanto la atención de la humanidad? Quizás sea su rareza o la sensación de que hay algo más profundo y misterioso en las profundidades del mar. Las historias sobre encuentros con el pez remo han alimentado la curiosidad y el temor, haciendo que muchos se pregunten si estas criaturas son más que solo un mito. A medida que la ciencia avanza, el interés por el pez remo y sus secretos continúa creciendo. La tecnología de exploración submarina ha mejorado, permitiendo que los investigadores se adentren en las profundidades donde este pez habita. Sin embargo, aún queda mucho por descubrir. ¿Cuáles son los secretos que esconde el pez remo gigante? ¿Y qué otras maravillas se encuentran en las oscuras aguas del océano? La búsqueda de respuestas nos recuerda que, a pesar de todos los avances de la ciencia, el océano sigue siendo un vasto misterio, esperando ser explorado y comprendido. ¿Te has preguntado alguna vez qué secretos esconde el océano? ¿Y cómo una antigua ciudad puede estar oculta en sus profundidades? En las aguas que rodean Grecia se encuentra un lugar que parece sacado de una leyenda: las ruinas de Pavlo Petri.
Este sitio arqueológico, considerado uno de los más antiguos del mundo, fue sumergido por el mar hace miles de años y ha capturado la imaginación de arqueólogos y exploradores. Pero, ¿qué misterios nos revelan estas piedras y estructuras antiguas sobre nuestras civilizaciones pasadas? Las ruinas de Pavlopetri datan de aproximadamente 2000 años antes de Cristo y se extienden por una superficie considerable. Al explorar este lugar, uno no puede evitar preguntarse ¿cómo era la vida en esta ciudad antes de que las aguas la cubrieran? Las calles, las casas y los templos, todos diseñados con una precisión sorprendente, nos cuentan una historia de un tiempo en el que la civilización florecía en armonía con el mar. Sin embargo, el hecho de que esta ciudad esté sumergida genera más preguntas que respuestas. ¿Por qué se hundió? ¿Fue un desastre natural, como un terremoto, o la humanidad tuvo algo que ver en su destino? Los arqueólogos que han investigado Pavlopetri han descubierto no solo la arquitectura de la ciudad, sino también objetos cotidianos como cerámica y herramientas, lo que sugiere que la vida en esta urbe era vibrante y activa. Sin embargo, a pesar de estos hallazgos, la mayoría de la ciudad permanece inexplorada. ¿Qué otros secretos pueden estar ocultos entre las algas y la arena? Cada nueva inmersión en estas aguas podría revelar artefactos que cambiarían nuestra comprensión de la historia. Pero, ¿será posible desentrañar todos los misterios que este lugar guarda? Además, el océano no solo actúa como un guardián de las ruinas, sino que también presenta desafíos únicos para quienes se atreven a explorarlas. La visibilidad es escasa y las corrientes pueden ser traicioneras. Esto plantea una pregunta crucial. ¿Estamos preparados para descubrir lo que el mar tiene para ofrecer? Mientras seguimos buscando respuestas, es fundamental recordar que cada descubrimiento en Pavlopetri no solo nos habla de una civilización antigua, sino que también nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con el océano. ¿Qué lecciones podemos aprender de la historia de esta ciudad sumergida? La historia de Pavlopetri es un recordatorio de que el mar es un vasto archivo de nuestra humanidad, lleno de relatos que esperan ser contados. A medida que la tecnología avanza, nos brindan nuevas herramientas para explorar estas profundidades. Sin embargo, siempre queda la pregunta, ¿qué más nos está ocultando el océano? A medida que continuamos nuestra búsqueda de conocimiento, Pavlopetri nos desafía a seguir explorando, a no rendirnos ante lo desconocido y a recordar que, en las profundidades del mar, las respuestas a nuestros misterios más antiguos podrían estar más cerca de lo que pensamos. ¿Sabías que en las profundidades del océano, algunas criaturas son capaces de crecer a tamaños verdaderamente descomunales? Este fenómeno, conocido como gigantismo de las profundidades marinas, ha fascinado a científicos y curiosos por igual. Pero, ¿por qué ocurre esto? Una de las teorías más intrigantes sugiere que la presión extrema y la falta de luz en el océano profundo pueden influir en el crecimiento de ciertos organismos, permitiéndoles alcanzar dimensiones que parecen sacadas de una película de ciencia ficción. Imagina un calamar gigante que puede medir hasta 13 metros, o un pez linterna que brilla en la oscuridad y puede superar los 3 metros de longitud. Estas criaturas colosales no solo son asombrosas, sino que también desafían nuestra comprensión de la biología marina. Algunos científicos creen que el gigantismo puede ser una adaptación a las condiciones difíciles del fondo marino. Pero, ¿qué significa realmente ser gigante en el océano? El término puede variar dependiendo de la especie y su entorno. Por ejemplo, el pez abisal, conocido como el pez de los ojos grandes, puede ser relativamente pequeño en comparación con otros seres que habitan en las profundidades. Sin embargo, su tamaño es considerable en relación a su entorno. ¿Es posible que el entorno extremo del océano profundo esté fomentando la evolución de estas criaturas hacia tamaños más grandes? La respuesta podría estar en la búsqueda de alimento, la depredación o incluso la reproducción.
Además, no se trata solo de un fenómeno aislado. Existen muchos ejemplos de gigantismo en el océano. ¿Has oído hablar del famoso pulpo gigante del Pacífico? Este impresionante cefalópodo puede alcanzar longitudes de hasta 6 metros. Su tamaño no solo le permite ser un depredador formidable, sino que también le brinda una ventaja en la búsqueda de refugio en un mundo lleno de peligros. Pero, ¿cómo se relaciona esto con otros organismos marinos? Al igual que el pulpo, otros habitantes del océano, como el tiburón ballena, también han alcanzado tamaños sorprendentes, lo que plantea preguntas fascinantes sobre la evolución y la adaptación en ambientes extremos. Pero el gigantismo no está exento de desafíos. ¿Cómo sobrevivir en un entorno donde los recursos pueden ser escasos? Algunas especies han desarrollado estrategias únicas para maximizar su tamaño y supervivencia. Por ejemplo, los animales más grandes pueden tener una menor tasa de depredación, lo que les permite vivir más tiempo y reproducirse con éxito. Sin embargo, el equilibrio es delicado. Si el océano sufriera cambios drásticos, como el aumento de la temperatura o la contaminación, estas criaturas podrían enfrentar graves amenazas a su existencia. La evolución ha hecho su trabajo, pero el futuro de estos gigantes marinos es incierto. A medida que exploramos más sobre el océano y sus misterios, es evidente que el gigantismo de las profundidades marinas es solo una de las tantas maravillas que nos ofrece este vasto mundo. Cada nueva expedición nos acerca a comprender cómo estas criaturas han llegado a ser lo que son hoy y qué secretos aún permanecen ocultos en las profundidades. En un océano lleno de enigmas, el gigantismo se convierte en una ventana hacia la historia de la vida en la Tierra, un recordatorio de que aún hay mucho por descubrir bajo las olas. ¿Qué otros secretos nos revelará el océano en el futuro? La búsqueda de respuestas apenas ha comenzado. En lo profundo del océano existe un lugar que ha fascinado a exploradores y científicos por igual: el punto más profundo de la fosa de las Marianas. Este abismo, conocido como el Challenger Deep, se encuentra a más de 11.000 metros bajo la superficie. Pero, ¿cómo se formó este misterioso lugar? ¿Qué secretos esconden sus oscuras profundidades? Durante años, los investigadores han intentado descifrar sus enigmas, y cada intento de exploración nos acerca un poco más a comprender lo que realmente ocurre en este mundo oculto. A medida que descendemos hacia el fondo de la fosa, la presión se vuelve abrumadora. Imagínate un peso equivalente al de varios coches apilados sobre tu cuerpo. Pero, sorprendentemente, a esta presión extrema, la vida no solo persiste, sino que florece. ¿Qué tipo de criaturas pueden sobrevivir en un entorno tan hostil? En este rincón del planeta se han descubierto organismos que parecen sacados de una película de ciencia ficción, como el pez de los abismos y extrañas formas de vida que emiten luz. Estas criaturas han desarrollado adaptaciones sorprendentes que les permiten vivir en un lugar donde el ser humano no podría sobrevivir ni un instante. La fosa de las Marianas también es un verdadero laboratorio natural. ¿Sabías que aquí se pueden encontrar microorganismos que podrían tener aplicaciones en la medicina? Estos seres diminutos son capaces de descomponer compuestos tóxicos y podrían ser la clave para desarrollar nuevas tecnologías que nos ayuden a limpiar nuestro planeta. ¿Cómo es posible que la vida se adapte y evolucione en condiciones tan extremas? La ciencia apenas comienza a comprender los secretos que alberga este lugar, y cada nueva expedición arroja más luz sobre su misterioso ecosistema. Sin embargo, el Challenger Deep no solo es un lugar de descubrimiento científico, también es un recordatorio de lo poco que conocemos sobre nuestro propio planeta. Las exploraciones han revelado que, a pesar de los avances tecnológicos, aún hay grandes partes del océano que permanecen inexploradas.
¿Cuántos más secretos y maravillas pueden esconderse en las profundidades? La inmensidad del océano es un misterio en sí mismo, y cada rincón podría contener nuevas especies, fenómenos naturales y hasta restos de civilizaciones perdidas. La fosa de las Marianas es un símbolo de la curiosidad humana y la búsqueda incansable de respuestas. ¿Qué nos deparará el futuro en la exploración de este abismo? A medida que la tecnología avanza y se desarrollan nuevas herramientas para investigar las profundidades, nos enfrentamos a una verdad fascinante. El océano, y en particular su punto más profundo, es un vasto océano de misterios. La pregunta no es solo qué hay en el fondo del mar, sino qué más podemos aprender sobre la vida misma explorando estos lugares inexplorados. La historia del Challenger Deep continúa escribiéndose, y cada día nos acerca un poco más a desvelar el enigma de las profundidades marinas. Las profundidades marinas son un escenario repleto de secretos y sorpresas. Pero, ¿qué ocurre realmente en esas oscuras y misteriosas aguas? Hay criaturas que parecen sacadas de las páginas de una novela de ciencia ficción, comportamientos extraños que desafían nuestra comprensión y fenómenos que nos dejan boquiabiertos. Por ejemplo, ¿sabías que existe un calamar gigante que no solo puede crecer hasta más de 13 metros de longitud, sino que también tiene la capacidad de cambiar de color y de camuflarse en su entorno? Este impresionante depredador se mueve a través del océano con una elegancia inquietante, dejando a los científicos perplejos sobre cómo una criatura tan vasta puede permanecer tan esquiva y rara de observar. Pero no solo el calamar gigante plantea preguntas. Hay seres que parecen tener habilidades casi sobrenaturales. Pensemos en el pez linterna, que es capaz de producir su propia luz gracias a una reacción química en su cuerpo. ¿Te imaginas nadar en la oscuridad total y ser rodeado por un espectáculo de luces brillantes? Estos peces no solo utilizan la bioluminiscencia para atraer a sus presas, sino que también pueden comunicarse entre sí en la penumbra del océano. Este fenómeno ha llevado a los científicos a preguntarse si estas criaturas poseen un lenguaje propio basado en luces. ¿Y qué hay de los misteriosos encuentros con criaturas que nunca habíamos visto antes? Se han documentado avistamientos de extraños seres en las profundidades que parecen desafiarnos a entender su existencia. Desde los temidos monstruos marinos hasta especies que parecen tener características de múltiples criaturas, como el pez borrón, que combina rasgos de varios tipos de peces en un solo cuerpo. Estos encuentros han generado un sinfín de teorías sobre la evolución y adaptación de las especies en un ambiente tan extremo, donde la supervivencia depende de habilidades sorprendentes. Además, hablemos del fenómeno del gigantismo en las profundidades. ¿Por qué algunas especies marinas alcanzan tamaños tan descomunales? La respuesta puede estar relacionada con la presión del agua, la temperatura y la disponibilidad de alimento. Los científicos han observado que en las profundidades del océano, donde los recursos son escasos, algunas especies han desarrollado cuerpos más grandes para maximizar su capacidad de almacenar energía y nutrientes. Pero, ¿qué implicaciones tiene esto para el ecosistema marino? Este gigantismo no solo plantea preguntas sobre la biología de estas criaturas, sino también sobre cómo interactúan con su entorno y con otras especies. Finalmente, no podemos dejar de lado los comportamientos extraños que han sorprendido a los investigadores. Algunos peces y criaturas marinas tienen rituales de apareamiento que parecen sacados de un espectáculo de danza. Desde coloridos despliegues de luces hasta complejas coreografías de movimientos, el mundo marino está lleno de sorpresas. ¿Es posible que estas criaturas estén más conectadas entre sí de lo que pensamos? La vida en el océano sigue siendo un misterio en muchos aspectos, y cada descubrimiento nos acerca un poco más a comprender la complejidad de su ecosistema. Al final, la inmensidad del océano y sus secretos nos recuerdan que
Aunque la ciencia ha avanzado mucho, aún queda mucho por explorar y descubrir en este vasto y misterioso mundo. ¿Quién no ha soñado con encontrar un tesoro escondido en el mar? Pero, ¿qué pasa cuando el tesoro es un barco fantasma que ha desafiado el tiempo y la lógica? Hablemos del SS Baichimo, un auténtico misterio que ha capturado la imaginación de aventureros, científicos y curiosos por igual. Este barco, que alguna vez surcó las aguas del océano Ártico, se ha convertido en una leyenda, apareciendo y desapareciendo a lo largo de las décadas. Pero, ¿cómo es posible que un barco, en teoría, abandonado, todavía esté navegando por los mares helados? La historia del SS Baichimo comienza en 1928, cuando fue construido para transportar mercancías. Sin embargo, su destino cambió drásticamente en 1931, cuando quedó atrapado en un espeso hielo cerca de la costa de Alaska. A pesar de los esfuerzos de la tripulación por liberar el barco, la situación se tornó crítica y decidieron abandonarlo, dejando el Baichimo a su suerte. Pero, en lugar de hundirse, el barco sobrevivió, convirtiéndose en una especie de espíritu errante de los océanos. Los años pasaron y, sorprendentemente, el Baichimo comenzó a ser avistado por pescadores y exploradores. ¿Cómo puede un barco abandonado seguir flotando y siendo visto una y otra vez? A lo largo de los años, se reportaron más de 40 avistamientos del SS Baichimo. Algunos relatos cuentan que el barco aparecía rodeado de hielo, mientras que otros lo describen como una sombra solitaria en el horizonte. Se dice que incluso ha sido visto navegando a través de tormentas y en condiciones climáticas extremas. ¿Qué fuerza misteriosa mantiene a este barco a flote? Las teorías sobre su permanencia van desde lo plausible hasta lo completamente fantástico. Algunos creen que el Baichimo ha sido atrapado en el hielo de manera que lo protege, mientras que otros sugieren que el barco podría haber sido sometido a un fenómeno sobrenatural. Pero, ¿podría ser que el Baichimo esté más vivo de lo que pensamos? Hay quienes piensan que, de alguna manera, su historia está ligada a la cultura de los pueblos indígenas de la región, quienes han contado historias de barcos que navegan por los mares eternamente. ¿Es el Baichimo un recordatorio de los misterios sin resolver que el océano guarda celosamente? A pesar de los numerosos intentos de rescatar el barco, el SS Baichimo sigue siendo un enigma. En 1974, un equipo de exploradores logró localizarlo, pero una tormenta rápida impidió cualquier intento de abordarlo. Desde entonces ha quedado sumido en el olvido, pero no en la imaginación de aquellos que oyen su historia. ¿Qué sucederá con el Baichimo en el futuro? ¿Seguirá navegando por los mares, desafiando las leyes de la naturaleza? La próxima vez que mires al horizonte, tal vez te preguntes si, entre las olas, se oculta un barco fantasma esperando ser descubierto, un recordatorio de que aún hay muchos misterios en el océano que la ciencia no puede explicar. El océano, con su inmensidad y profundidad, es un vasto misterio que nos invita a explorar lo desconocido. A lo largo de la historia, el ser humano ha mirado hacia el mar con asombro, preguntándose qué secretos se ocultan en sus profundidades. ¿Cuántas criaturas y fenómenos aún nos son completamente ajenos? La ciencia ha hecho grandes avances, pero el océano sigue guardando enigmas que desafían nuestra comprensión. ¿Qué nos puede enseñar el mar sobre la vida, el pasado y el futuro de nuestro planeta? La búsqueda de respuestas es una aventura tan fascinante como el propio océano. Los misterios del mar no solo nos intrigan, sino que también nos conectan con la esencia misma de la naturaleza. Cada descubrimiento en las profundidades nos recuerda lo pequeño que somos en comparación con la vasta extensión marina. ¿Cómo es posible
que algunos seres vivos hayan desarrollado habilidades tan extraordinarias para sobrevivir en condiciones extremas. La bioluminiscencia de ciertos organismos, por ejemplo, no solo es un espectáculo visual, sino una estrategia de supervivencia que desafía nuestra comprensión de la vida. ¿Qué otros secretos guardan esos oscuros abismos? Cada revelación nos lleva a nuevas preguntas, alimentando nuestra curiosidad insaciable. Además, el océano es un testigo mudo de la historia de la humanidad. Las ruinas sumergidas, como las de Pavlo Petri, hablan de civilizaciones que una vez florecieron y que ahora yacen en el olvido. ¿Qué historias podrían contar si pudieran hablar? La arqueología marina nos ofrece un vistazo a un pasado que está a la vez intrigante y nostálgico. Al explorar estas antiguas estructuras, nos preguntamos, ¿qué sabiduría perdimos al sumergirnos en el agua? El océano no solo es un lugar de vida, sino también un archivo de nuestro legado. Los fenómenos extraños que ocurren en el océano, como el enigmático bloop o las chimeneas negras, nos llevan a cuestionar los límites de nuestro conocimiento. ¿Pueden estos sonidos misteriosos ser señales de algo más allá de nuestra comprensión? La ciencia busca respuestas, pero el misterio persiste, como un eco en las profundidades. Cada nuevo descubrimiento abre la puerta a más preguntas. ¿Estamos preparados para enfrentar lo que aún no hemos encontrado? Quizás el verdadero misterio no sea solo lo que hay en el océano, sino también lo que se revela en nuestra propia curiosidad. Finalmente, mientras miramos hacia el horizonte azul, recordamos que el océano es un lugar de maravillas y misterios. Nos invita a descubrir, explorar y maravillarnos. En cada ola que rompe en la orilla, hay una historia esperando ser contada. ¿Qué misterios nos depara el futuro? La ciencia continuará su búsqueda, pero la esencia del océano siempre permanecerá como un enigma, un recordatorio de que, en este vasto mundo, siempre habrá algo más por descubrir. La aventura apenas comienza, y el océano seguirá siendo una fuente inagotable de asombro, un lugar donde la curiosidad humana puede navegar eternamente.